Saludos familia, feliz sábado. Saludos para todos. Aquí estamos nuevamente desde Cielos Abiertos para las Naciones. Bienvenidos a este espacio para ser edificados. Y traemos un tema que es la urgencia de la madurez. Hay una urgencia, una alerta roja de que tiene que haber madurez. Que la iglesia, nosotros fuimos diseñados como iglesia, como cuerpo de Cristo, para madurar, para llegar a la estatura del varón perfecto. Así es de que este estudio nos va a servir para alinearnos más al propósito eterno y entender que tenemos que ir en avance, un avance continuo, en una madurez continua. Así es de que vamos aquí con mi hermano que está estrenando guitarra y aquí nos va a cantar un cantito para la gloria del Señor. Vamos a ver, por ahí está ya conectado. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre, gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, estruendo su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre, gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, estruendo su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad e imperio, poderoso, un gran arco iris corona su ser, Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer.
arrojan coronas delante de él. Poderoso, en majestad e imperio, poderoso, poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postre. Y arrojan corona delante de él. Poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Bueno, saludos. ¿Qué les pareció? Primera alabanza con guitarra aquí, mi hermano. A la honra para el Rey de Reyes. Así es de que bendecidos y bendecidas todos los que se están conectando. Por aquí tenemos a Karina Holguín, mi cuñada, Adelaide Holguín, mi esposa, Mari Ramírez, bendecida, Margarita Ibarra Lobato, bendecida, saludos. Bueno, saludos a todos los que se van conectando a esta transmisión desde Cielos Abiertos para las Naciones. Bendecidos. El tema de hoy es la urgencia de la madurez. ¿Por qué la urgencia de la madurez? Hay una alerta roja que se ha puesto en mi mente y quiero que entendamos que hay una urgencia. La iglesia tiene que madurar. Estamos en tiempos donde la iglesia se ha conformado al mundo actual. La iglesia se ha conformado a los ritos, sombras, tipos y figuras. Y tenemos que entender que la madurez tiene que ser espiritual. No puede haber madurez terrenal, porque mucha gente se confunde. La madurez terrenal es necesaria para vivir en este mundo, para convivir con la sociedad. Porque una persona inmadura donde quiera no va a caer bien, ¿verdad? Va a tropezar, no lo van a tomar en cuenta, van a decir, este es un inmaduro, hace cosas indebidas. Pero la madurez espiritual es una urgencia. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que avanzar a una madurez.
La iglesia no puede quedar en sombras, tipos y figuras. No podemos quedar en el quiero mi bendición, en que quiero que Dios me bendiga, en que quiero la doble unción. Voy a ir a buscar el profeta para que me unja con aceite porque necesito la unción. Esos son sombras, tipos y figuras. En el nuevo pacto, en el pacto eterno en el que estamos bendecidos con toda bendición. En el pacto eterno en el que estamos ungidos porque estamos en el ungido. Y hay una gran confusión en las congregaciones, ¿verdad? Piensan que un avivamiento les trae madurez, pero no, un avivamiento no trae madurez. Un avivamiento te anima un rato, pero ¿qué pasa después cuando se acaba el gozo, cuando termina toda de lo que están participando en ese avivamiento? Llega otra vez a lo vacío. Tenemos que entender que el único que puede llenarnos todo y darnos esa madurez que necesitamos es viviendo en Cristo Jesús, en lo consumado, en lo después de la cruz, no en el antes de la cruz. Tenemos que ser sabios en esta convocatoria que estamos haciendo. Tenemos que ser sabios. La madurez no depende de cuánta Biblia sepas, sino cuánto de Cristo se te ha formado y cuánto de Cristo expresas. Lo voy a volver a repetir. La madurez no depende de cuánta Biblia sepas, sino de cuánto de Cristo se expresa a través de tu vida. Es muy importante que entendamos esta realidad, porque hay personas que saben la Biblia y no es malo. Yo eso sí lo voy a recalcar. No es malo saber versículos, no es malo saber toda la Biblia, pero tenemos que entender y separar los tiempos, separar las sombras, tipos y figuras, y entender que después de la cruz, después de la consumación, lo cambia todo. La madurez espiritual no es opcional, es parte del diseño de Dios para sus hijos, para la iglesia. Lo voy a volver a repetir. La madurez no es opcional, no es una opción, sino es parte del diseño de Dios para sus hijos, para la iglesia. Por eso es muy importante que entendamos esta realidad. Y ahora, más que nunca, hay una necesidad de madurez. Una necesidad, porque ve uno... y yo no me voy a quedar fuera de esto. Yo también necesito madurar. Pero eso no quiere decir que me voy a conformar a lo poquito de maduro que estoy, o a mi niñez, sino tenemos que avanzar a ir experimentando y disfrutando de ese alimento sólido. No conformarnos con el ABC. El ABC es necesario cuando recién recibimos a Cristo, pero no debemos de quedarnos en el ABC. ¿Qué es el ABC? Lo básico, lo sencillo, sino, como dice aquí en Hebreos 6.1, si lo tienes por ahí, si alguien lo tiene por aquí. Es muy importante que entendamos esto. Hebreos 6.1. ¿Así es eso, no? Sí. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Amén, gloria a Dios. Es muy importante que entendamos esto. Por eso, dice aquí el escritor a los hebreos, por eso, dejando a un lado las enseñanzas
elementales acerca de Cristo, elementales, principales. Avancemos hacia la madurez. Avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner fundamentos tales como arrepentimientos de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios. Así es de que tenemos que ir avanzando a la madurez. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, por esta palabra, porque es necesario, Padre Santo, que nos des discernimiento, que haya un discernimiento de un despertar a nuestro interior para ir madurando, para llegar a la perfección del varón perfecto. Oh Padre Santo, en esta hora, en este momento, hacemos un llamado a que tenemos que ir avanzando a esa madurez, a no quedarnos como niños, sino que ir avanzando en este propósito eterno. Te damos la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es muy necesario que entendamos esta realidad, que tenemos que avanzar, no quedarnos en el ya. Ya recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Ahora sí ya nomás voy a cruzar mis manos y esperar a que Cristo venga. Voy a esperar a que Cristo venga. Y lamentablemente hay mucha iglesia que está estancada en una espera de lo que ya nos habita. Tenemos que entender que no tenemos que esperar el que ya nos habita, porque estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Estamos en la consumación, en el ya. Saludos María Ñáñez, bendecida. Estimado Juan Elixarrará, saludos. Estimada pastora Odi Terán, saludos. Julio César Pérez, saludos. Saludos a todos los que se van conectando, bendecidos. Estamos con el tema, la urgencia de la madurez. Y lo vuelvo a decir, es algo que me ha llamado mucho la atención en estos últimos días, porque veo cómo hay tanta inmadurez. Y la cuestión es esta: ¿hay tanta inmadurez o muchos no han nacido de nuevo? Tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Hay tanta inmadurez o muchos no han nacido de nuevo? Es algo que me he puesto a pensar. Y algo muy cortito que no lo tenía aquí escrito, pero vamos a Juan 3. Porque me llama mucho la atención eso. Deja ver, Juan 3. A Juan 3:3. Juan 3:3. Dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Y por eso me llamó esto la atención, porque hay una urgencia de la madurez, pero a la vez tenemos que entrar en este versículo que dice: te aseguro, porque había una confusión en Nicodemo. Él fue a visitarlo de noche porque era un maestro, pero este maestro ignoraba esta realidad. Y le pregunta, me voy a regresar al versículo 2. Este Nicodemo, bueno, me voy a regresar hasta el 1 para entender más bien. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres maestro, que has venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Entonces Jesús le contesta: te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí es donde nos ponemos a pensar. Hay tanta iglesia inmadura que no puede ver el reino de Dios, no puede
ver que estamos en este reino. Ven a un reino lejos, ven a un reino ausente. ¿Y cuándo estaremos en tu reino de Dios, Señor? ¿Cuándo llegará el día que tú vengas y nos lleves? Y aquí veo una iglesia buscando escapar de la realidad. ¿Por qué? Porque no hay un remanente que no ha nacido de nuevo. Por eso digo, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios no se puede ver físicamente. Es algo que tenemos que entender. El reino de Dios no se puede ver físicamente. Se tiene que nacer de nuevo. Y después de nacer de nuevo tiene que haber un aumento de madurez para entender que el reino de los cielos no es físico. El reino de los cielos no es un lugar físico, es un lugar espiritual. Es un ámbito espiritual que no se puede ver, físicamente, pero se puede expresar cuando se tiene un entendimiento, una madurez con un alumbramiento espiritual. Tenemos que entender esta realidad. Es muy importante que entendamos esta realidad. Así es de que hay una necesidad, una urgencia de que haya una madurez, Y digo también para nosotros, para todos hay una necesidad de que haya una madurez. Porque esto que estoy expresando, esto que estoy diciendo, muchos no lo pueden ver así. Y muchos lo pueden ver muy lejano. Un reino de Dios lejano. Un ámbito visible que se busca ver, cuando en realidad, como vengo diciendo, el ámbito del reino de Dios es un ámbito espiritual. Por eso hay una necesidad de una urgencia de entender esta realidad. ¿Tienes algo que agregar? Sí, amén. Así es. Debemos de comprender que después de que el Señor nos ha llamado, nos ha salvado, tenemos un llamado a vivir en el Espíritu. No podemos quedarnos solamente por años o toda una vida sentados domingo tras domingo o cada día de reunión de culto para ir y reunirnos todos como hermanos, como se acostumbra en la iglesia, sino que tenemos que tener el entendimiento de que cada reunión, cada servicio es para que nosotros como santos hijos de Dios seamos alimentados de la manera correcta para ir creciendo. El crecimiento en el espíritu se va dando conforme nosotros vamos creciendo, nos vamos exponiendo a la palabra y fuimos llamados a vivir en el Espíritu de Dios. No fuimos llamados a tener una vida guiada igualmente por nuestros deseos carnales, por nuestros pensamientos, por nuestras obras a las que estamos acostumbrados, no porque tengamos mejores estudios que otros, no porque tengamos cargos en la iglesia, no porque tengamos instituto o sepamos mucho o tengamos un lenguaje muy refinado. Eso quiere decir que ya vivimos en el Espíritu. El vivir en el Espíritu es entender que es Cristo mismo el que tiene que ir avanzando, y esto es un fruto del Espíritu. Amén. Esto no es meramente humano. La sabiduría humana se acaba, tiene límites, pero el vivir en el Espíritu es tener la inteligencia de Dios, es tener la sabiduría de Dios, es tener la mente de Cristo. Esto es vivir por el Espíritu. Mira lo que dice aquí en Gálatas 5:25, dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. O sea, que no es solo creer en Jesús, sino es caminar, atender
al Espíritu para que nos vayamos desarrollando en ese plan glorioso de Dios. Y porque es urgente que los hijos de Dios seamos todos plasmados en la tierra para gobernar con el Espíritu. Es tan urgente que como hijos de Dios nos levantemos a gobernar en el Espíritu este planeta que es una de las cosas que aún no han acontecido. Son muy pocos los hijos de Dios que tienen lugares específicos de gobierno. Son muy pocos los hijos de Dios que están en lugares principales, pero no nada más en los lugares principales, sino en todo tipo de lugar, hasta en el más pequeño, que los hijos de Dios estemos gobernando por el Espíritu. Amén. Y es muy importante que entendamos, la religión ha separado los puestos de gobierno, puestos de empresas, lo ha separado de Dios. Pero ahora hay muchos hijos de Dios que ya estamos entendiendo que hemos puesto en esta tierra, hemos sido puestos para gobernar en diferentes puntos, para gobernar en el trabajo donde estemos, para gobernar en Cristo. Los que juegan deporte, antes era algo terrible que un hijo de Dios jugara fútbol, béisbol, pero ahora muchos han sido entendidos que donde quiera se tiene que expresar Cristo, en tu trabajo, en lugares de gobierno, y tenemos que entender esta realidad. Amén. Esta madurez tiene que llevarnos a no separar nuestra vida como hijos de Dios a una vida secular. Antes decían, no, pues es que yo en la congregación yo sirvo al Señor, pero acá en mi trabajo es secular. No, todo lo que hagamos lo hacemos conforme al propósito eterno. Eso es a lo que estamos llamados a madurar. Amén. No solamente para expresar a Cristo con ciertas personas, sino que es un estilo de vida. Exactamente. Es vivirlo fuera y dentro en todo tiempo y en todo momento. Amén, exactamente. Si pueden ir a Efesios 4, 13 y 14 para ir avanzando. Efesios 4. 4, 13 y 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean la astucia y las artimañas del error. Amén. Así que ya no seremos, dice el 13, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. Y dice el 14 que así ya no seremos niños. Cuando llegamos a una madurez, así ya no seremos niños zarandeados por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanzas y por la astucia de las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Tenemos que entender esta realidad. Tenemos que ser astutos para ya no ser zarandeados por diferentes tipos de doctrinas y entender que tenemos que dejar de ser niños para llegar a la madurez, para llegar a la estatura del varón perfecto. Me voy a pasar hasta el 15. Dice, más bien, al vivir la verdad con amor, crezcamos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Eso es una realidad que tenemos que no poner como segundo plano, sino que sea nuestra prioridad ir madurando, que sea nuestra primera necesidad. Antes que todo, hay una necesidad de esta madurez, hay una necesidad
de entender que no fuimos para quedarnos como niños. Es una necesidad de no quedarnos, como estaba diciendo el otro día, en la cuna tomando leche, sino que ya madurar para poder ingerir este alimento sólido. Mucha gente le hace daño al alimento sólido, no les gusta, lo desechan. ¿Por qué mucha gente lo desecha? Porque están acostumbrados a los mensajes light, a los mensajes que nada más el Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar una casa, ven por tu aceite, ven por tu unción, que Dios te va a bendecir, cuando en realidad tenemos que entender que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tenemos que entender que tenemos que dejar esas enseñanzas básicas, y muchas veces enseñanzas que ni siquiera vienen de la Biblia, que ni siquiera... ¿Cuándo han escuchado que el apóstol Pablo les dijera a sus discípulos, a los que él enseñaba: vengo a decirles que Dios les va a bendecir, vengo a decirles que Dios les bendiga, vengo a decirles que Dios los va a prosperar y que no les va a faltar nada, que les va a dar una casa grandota, grandota, y que van a tener mucho dinero, pero vengan para ungirlos con aceite en la cabeza? ¿Cuándo escuchamos esas palabras del apóstol Pablo? ¿Dónde las escucharon? Hay tanta doctrina de tradiciones humanas que han cauterizado la iglesia para mantener los niños en lugar de hacerlos crecer. Por eso tenemos que entender esta realidad. Tenemos que dejar de ser niños para llegar a la madurez. Tenemos que dejar toda doctrina humana para entender esta realidad. Hay una gran necesidad de que la iglesia madure, pero tenemos que entender esta realidad. No podemos quedarnos ahí, no podemos quedarnos con lo que nos enseñan las tradiciones, las sombras, tipos y figuras, sino entender que que Dios quiere que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y que no seamos niños fluctuantes, que no nos quedemos ahí. Hay una demanda que tenemos que entender. Por eso tenemos que ir avanzando en esta madurez. El niño espiritual vive de emociones. El niño espiritual vive de emociones. El maduro camina con convicción. Tenemos que caminar con convicción de que tenemos que madurar. Eso no se trata de que a ver si Dios quiere y yo pueda madurar. No, es una demanda que nos tenemos que poner en nuestro interior y decir: tengo que madurar, no me puedo quedar así, no puedo depender de alguien más para que me esté dando leche. Yo tengo que empezar a discernir y a entender cuál es el alimento sólido que me nutre. Tenemos que entender esta realidad. Si podemos ir a 1 Corintios 13:11, Marisela. ¿Qué? ¿Cuál? 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, no, creo que me equivoqué. No, ahí estás bien. ¿Sí es ese? Sí. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Amén. ¿Qué realidad es esta? Así como en nuestra vida éramos niños, hablábamos como niños,
crecimos, vamos razonando y ya no hablamos como niños, ya no somos niños, ya somos adultos. Me voy a regresar hasta el 10. Dice, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Pero ¿qué tiene que pasar para que desaparezca lo imperfecto? Tenemos que ir madurando para llegar a la perfección. Tenemos que ir madurando para dejar de ser niños. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Y luego dice, lo voy a repetir aquí en el 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora bien, en nuestra vida en Cristo es lo mismo, no nos podemos quedar como niños. Tenemos que entender esta realidad, no nos podemos quedar como niños. Es algo que tenemos que entender. No nos podemos quedar como niños. ¿Hay algo más que quieran agregar por aquí, mis? ¿No? ¿Tú, Marisela? Algo que tengan que comentar. Pueden comentar, también los que están aquí en las redes también pueden comentar. A veces puedo leer sus comentarios. Es de que sin ninguna preocupación podemos comentar. Estamos aquí para aprender, para ir desarrollando esta necesidad de la madurez. Así es de que tenemos que entender esta realidad. Señales de inmadurez espiritual. Hay muchas señales de inmadurez espiritual. Dependencia excesiva de otros para sostener la fe. Hay muchos que dependen de los demás para sostener la fe. Muchos dependen de los demás. Estaba viendo un video que puso por ahí el hermano Julio Sar. Y es muy importante porque yo llegué a participar de eso, de que si no íbamos con el pastor, el ungido o algo, a que él orara por nosotros, no nos sentíamos libres, teníamos que ir. Y dependíamos de alguien para recibir una palabra, dependíamos de alguien para que orara por nosotros. Y no es malo que oren por uno, pero había una dependencia porque nos sentíamos inferiores a los demás. Y tenemos que entender que ante Dios no hay ¿cómo se dice esa palabra? Ante Dios no hay altos o más ante Dios no hay rangos, no hay rangos ni jerarquías. Ante Dios todos somos iguales. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Lo único que hay que a veces unos tenemos menos discernimiento que otros, pero por eso estamos llamados a la madurez, por eso estamos llamados a ir avanzando, a que reflejemos el carácter santo de Cristo. Amén. Y pues hay señales de inmadurez espiritual, dependencia excesiva de otros para sostener la fe. Vamos a Hebreos 5:12 para ir avanzando. Si lo tienes por ahí, Karina. Hebreos 5:12. 5:12 dice así: porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Amén. Si te puedes ir hasta el 13 y el 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por él
uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. ¿Qué realidad es esta la que estamos leyendo? Es una realidad. En realidad, a estas alturas ya deberían de ser maestros. Y lo digo porque me causa tristeza, porque hay siervos de Dios, hay tanta persona que sabe tanta Biblia, pero en realidad son niños espirituales. Por eso es necesario estas enseñanzas. En realidad, a estas alturas ya deberían de ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien les vuelva a enseñar los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez del alimento sólido. Y dice el 13, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho, un niño recién nacido, imagínense. Por eso es necesario, hay una urgencia, hay una emergencia, que hubiera necesidad de hacer una alarma que suene en todo el mundo, porque hay una emergencia de que entendamos esta realidad. Dice el versículo 14, en cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Es una realidad que tenemos que entender. Es algo que nos debe de preocupar la inmadurez. Nos debe de preocupar quedarnos como niños. Imagínense, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en el terrenal, en esta vida pasajera, en esta vida física. Pero el tiempo que estemos aquí debemos de ocuparnos, de madurar. Esto es a lo que se refiere el texto. Debemos de ocuparnos de nuestra salvación. ¿Para qué fuimos salvos? Nosotros no fuimos salvos para quedarnos con los brazos cruzados, sino para expresar el Cristo que nos habita. Así es. ¿Tienes algo que compartir por ahí? Así es, y es muy importante comprender que la madurez es para todos. Amén. La madurez no tiene edades. Si tú pones a un niño a comprender las escrituras, a hablarle las escrituras limpias, sin añadiduras, sin agregados, el niño va a madurar. Amén. El niño no tienes que ser una persona de una cierta edad para que puedas entrar a la madurez. Podemos ver en las escrituras cómo Jesús, siendo un jovencito, un niñito, maduraba en las escrituras, se aplicaba a entender porque él conocía y sabía para lo que Dios lo había enviado. Mas sin embargo pueden decir, pues era hijo de Dios, tenía todo el poder para madurar por sí. Vamos a comprender que Jesús vino 100% hombre, aunque era hijo de Dios. Amén. Jesús maduró desde niño y la Biblia nos muestra claramente que su crecimiento fue integral, no en lo espiritual, emocional, físico y relacional. Aunque era hijo de Dios, también fue 100% humano y como tal pasó por un proceso de madurez guiado por el Espíritu y centrado en el propósito del Padre. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Amén. De lo que estamos hablando, de esta madurez a la que hemos sido llamados, porque todos los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, hemos sido llamados a experimentar la madurez. Y es muy lamentable que hay muchos hijos de Dios que están partiendo de este plano terrenal sin experimentar la madurez. Amén. ¿Pero por qué? ¿Porque es difícil madurar? No.
simplemente muchos por el orgullo, muchos porque no quieren, no permiten ser enseñados, se ofenden. Así Se ofenden es. si hay alguien que viene de parte de Dios a quererles traer las escrituras, el pan limpio para que crezcan. Se ofenden, ¿por qué? Porque te ven menor, porque ellos ven con ojos carnales, con ojos físicos, como este o esta que ni siquiera tal vez saben hablar, que ni siquiera tienen un título de pastores, que ni siquiera tienen un cargo en la iglesia, me van a querer enseñar a mí. Exacto. Que ni siquiera se ve que se saben de memoria las escrituras, me van a querer enseñar a mí. Recordemos que la madurez no es saberlo todo de memoria o tener las mejores palabras para explicar. La madurez viene del espíritu. Por lo tanto, cuando a un niño te habla con sus cortas palabras, con madurez, tú Exactamente. creces, tú te alimentas, se te abre otro panorama, se caen velos, es a lo que hemos sido llamados. Pero es muy lamentable ver que en lugar de ponerse a analizar como los hermanos de Berea, que en lugar de estar de contenciosos y rechazando sin escudriñar lo que se está hablando, en lugar de tomar la palabra, pasarla por el filtro del nuevo pacto, y si no es provechosa, ok, simplemente no se abraza. Pero si es provechosa, se toma y se alimenta el espíritu, se alimenta el alma, ¿sí? Pero muchos son contenciosos y solamente están sobre el hermano o la hermana que está enseñando aquello con tanto amor, con tanta pasión, con temor y con modestia delante de Dios para ser señalados. Pero no nos podemos asombrar porque mismo Cristo, trayendo el evangelio, ofendió a Así aquellos es. que se hacían día y noche en un templo leyendo la ley. Exacto. Así es. Entonces, seamos humildes, tenemos que ser humildes y que exponernos. ¿Qué tal, como dijo Gamaliel? ¿Qué tal que sea Dios con el que estás peleando? Vamos a exponernos, no rechazando, sino al contrario, vamos a escudriñar las escrituras y vamos a ver qué nos dice el Espíritu. Amén. No seamos Exactamente. sabios en nuestras propias palabras, Exactamente. ni en nuestro propio consejo. Para eso tenemos al Espíritu Santo. Amén. Por eso tenemos que tener discernimiento para distinguir lo bueno y lo malo. Y otra cosa que tenemos que entender, que vamos a pasar por diversas pruebas. Amén. Por eso tenemos que entender y madurar que no todo va a ser, como dicen por ahí, color de rosa. Perseverancia en medio de las pruebas. Tenemos que perseverar en medio de las pruebas, como dice en Santiago 1, 2 al 4, si alguien lo tiene por ahí. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Dice en esta versión: hermanos míos, consideren muy dichosos cuando tenga que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Qué glorioso es entender esta realidad. Que no nos falte nada, que sintamos una plenitud. Pero todo esto nos debe de llevar a hacerlo en amor, con amor. Tiene que haber un amor para ir madurando, para ir avanzando. Si no hay amor, no puede haber madurez.
lo voy a decir nuevamente, si no hay amor no puede haber madurez. Es muy importante que entendamos esto. Miren lo que hacía nuestro Señor Jesucristo en Juan 13:14. Pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben de lavar los pies de los unos a los otros. Les he puesto por ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y aquí no claramente quiere decir que nos vamos a poner a lavarle los pies a todos, sino que con humildad los llevemos a una realidad profunda de lo que es la madurez, de ir madurando con entendimiento, con responsabilidad. Hay una responsabilidad y esa responsabilidad nos debe de llevar a madurar, a permanecer, a vivir lo que es. Porque hay un costo de no madurar. Hay un costo de no madurar. Hay un costo de no madurar, como estamos aquí estudiando. Hay un costo de no madurar. Cuando no se madura, no hay plenitud. Cuando no se madura, no hay paz. Cuando no se madura, no hay gozo. Cuando no se madura, no se expresa el fruto del Espíritu. Es una derrota total cuando no hay madurez. Es como un niño buscando juguetes por aquí, por allá, y teniendo los juguetes ahí. Es como ve uno tantas personas buscando la doble unción cuando ya han recibido la unción del Santo, buscando la bendición cuando ya han sido bendecidos con toda bendición espiritual. Tenemos que entender esta realidad. Tenemos que entender todo esto. Así es de que ay, es tan profundo todo esto que estamos realizando que tenemos que ponerlo en obras. Miren lo que dice Hebreos 3, del 7 al 11. Dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Dice, por eso me enojé con aquella generación y dije siempre, se alejan de mí y no reconocen mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso, incrédulo, que los haga apartarse del Dios vivo. Dice el 13, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Gloria a Dios. Es una
importancia de la madurez. Es algo tan importante madurar. Caminando hacia la madurez. Tenemos que ponernos esa meta, ir caminando a la madurez día tras día, día tras día. No que ya lo hayamos alcanzado todo, sino que vamos a la perfección, a esa madurez. Para llegar a esa madurez, tenemos que renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento. Como dice Romanos 12:2, si alguien lo tiene por ahí. Ya casi vamos a ir cerrando. Saludos a todos los que se van conectando. Romanos 12:2. Sí. Dice así, 12:2. Ajá. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. No se moldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hoy mucha iglesia se ha moldado al mundo. Mucha iglesia se ha moldado al mundo. ¿Qué quiero decir con esto? No quiere decir que participen de las mismas cosas, pero mucha iglesia ve a Cristo lejano. Lo ven tan lejos, pero sin embargo nosotros somos su habitación, nosotros somos la habitación del Eterno. Él habita en su iglesia, Él habita en su pueblo. Pero hoy mucha iglesia anda como gallinas sin cabeza. Es la pura realidad. Andan como gallinas sin cabeza, buscando palabras de hombres, buscando quien les dé la doble unción, buscando quien los unja, buscando quien los bendiga, cuando en Cristo ya lo tenemos todo. Él habita en nosotros. Por eso tenemos que entender que caminar a la madurez no quiere decir conformarnos al mundo actual, amoldarnos al mundo actual, sino amoldarnos a Cristo, amoldar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre ha sido la misma. Desde el inicio de la creación, cuando Adán y Eva quedaron desnudos, Dios hizo el primer sacrificio, sacrificó animales para cubrirlos con sus pieles. Allí hay una imagen de la voluntad de Dios, buena y agradable y perfecta. Aunque el hombre haya pecado, la voluntad de Dios siempre ha sido buena, agradable y perfecta. Por eso tenemos que madurar, caminar a la madurez, renovando nuestro entendimiento, practicar la fe en lo que hemos sido, en lo que somos, y no retroceder. Tenemos que entender esta realidad, no retroceder, sino avanzar. Todos los que retroceden se estancan, mas los que avanzan caminan hacia la madurez. Ya casi vamos a ir cerrando. Ya casi vamos a ir cerrando. Es muy importante que entendamos esta realidad. Es muy importante que entendamos que esto no se trata de jugar a la iglesita. Esto no se trata de jugar al hermanito. Se trata de llevar a la iglesia a una madurez. Porque hay una necesidad de madurez. Ya para ir cerrando, vamos a Hebreos 10, 38 y 39.
para ejercer madurez tenemos que tener fe. Sí, 10, 38 y 39. ¿Ya lo tienes, Marisela? Dice así, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. No, ¿No? no era eso, ¿verdad? Es Hebreos. Es 10, ¿qué? Hebreos 10, más el justo vivirá por fe. Sí, ajá. Y si retrocediere no agradará mi alma. Ajá. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Amén. Dice en esta versión, pero el justo vivirá por la fe y si se vuelve atrás no será de mi agrado. La urgencia de una madurez nos debe de llevar a avanzar, no a retroceder. Pero el justo vivirá por la fe. Tenemos que tener fe para ir avanzando, para ir madurando. Y si se vuelve atrás, dice el Señor, no será de mi agrado. Pero dice el 39, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran su vida. Gloria a Dios. Te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo de edificación, Padre Santo. Porque no somos de los que retrocedemos, sino de los que vamos en un avance continuo a la madurez, a la perfección, a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Porque no nos conformamos a este mundo, sino que renovamos nuestro entendimiento, porque esa es la voluntad de Dios, buena y agradable y perfecta. Te doy gracias, Padre, por este tiempo de edificación, Padre Santo, por ir avanzando en este propósito eterno, en este alumbramiento, Padre Santo. Te doy gracias por todas las personas que se conectaron, porque no nos quedemos conformándonos a la leche, sino caminar e ir alimentándonos de la palabra, del alimento sólido. Gracias por este tiempo, Padre Santo. Te doy gracias por los hermanos que me acompañan aquí, por mi hermano Damián, mi cuñada Marisela, mi cuñada Karina y mi esposa, que son familia, pero somos hermanos en Cristo. Te doy gracias por todos los hermanos y hermanas que se conectaron y los que van a ver este video en otro tiempo, Padre Santo. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a escuchar otro canto aquí con mi hermano Damián y después paso a despedirlos. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
te tocaré. Mil milagros recibiré y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mil milagros recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mil milagros recibiré y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Bueno, feliz de estar aquí con ustedes. Saludos a todos los que se conectaron. Margarita Ibarra Lobato, no sé de dónde está conectada, pero saludos, gracias por conectarse. Mary Ramírez, bendecida. Karina, saludos, cuñada, a mi esposa. Estimado amigo, hermano Juan Elizarrará por allá por Walla Walla, bendecido. María Ñañez, saludos. Pastora Odi Terán, saludos, bendecida. Julio César Pérez, saludos, bendecido. Eunice Vargas, estimada hermana, saludos hasta Parral. Cristo tiene que ser expresado en todo, dice la pastora Odi, lugar y en todo momento. Amén.
Saludos, estimado Pastor Leonardo de Misión Victoria. Gracia y paz en el Espíritu. Saludos hasta Colombia. Estimado Pastor José, varón de Dios, bendecido. Un saludo hasta por allá, hasta California. Un fuerte abrazo. Armando Mata, saludos, estimado Armando Mata. Ricardo Polo, estimado Ricardo, estimado Pastor Ricardo Polo. Saludos hasta allá por la Florida. Rosy Ochoa, saludos, estimada Pastora Rosy Ochoa. Eunice Vargas, estimada hermana, dice así es, amén. Margarita Ibarra Lobato, gracias a Dios por sus vidas, pastor. Amén, bendecida, estimada. Viviana Colomón, saludos, bendecida. Bendita gracia de Dios, amén, dice a Margarita Ibarra. ¿Quién más está por aquí? Irving, saludos, estimado hermano Irving Alexis. Estimada Flor Campos, saludos. Estimada hermana Flor Campos, saludos. Dice por aquí Juan Elixarrará, saludos, buenas noches, Pastor Federico Lara, bendiciones. Saludos, estimado. Bueno, si por ahí está alguien que no lo saludé, disculpen, pero a veces no me salen todos. Saludos también al Pastor Sergio Soto de por allá de Guadalajara, y a todos los que nos van a ver en otro tiempo. Al Pastor Abraham, a todos los que se conectan después, que ven el video en otro tiempo. Un fuerte abrazo para todos, gracias, paz, nos vemos para la próxima. Este lunes, antes de retirarme, este lunes tenemos en Reforma y Transformación, tenemos invitados de Colombia, a los pastores Armando Tobar y Shirley. Ellos nos van a estar edificando el lunes de Reforma y Transformación. Horario 7 de la noche de acá de Estados Unidos, 8 de la noche de México y 9 de la noche de Colombia. Así es de que no se lo pierdan. Bendecidos, un fuerte abrazo.